Televidentes, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo conversatorio del programa Lo Nuestro. Inicialmente este conversatorio lo queríamos destinar para el programa Conversemos de Todo, pero hemos decidido traerlo a Lo Nuestro porque en este programa queremos resaltar el patrimonio de Jardín. Y ese patrimonio va más allá del patrimonio arquitectónico y cultural, va también al patrimonio natural y, por qué no, también a los patrimonios vivos o incluso a las personas que están luchando por cuidar esos patrimonios, ya sean patrimonios naturales, patrimonios culturales o patrimonios vivos. Precisamente entonces hoy vamos a hablar de biodiversidad, una riqueza natural que tenemos en Jardín y que muy pocos conocemos o que no todos estamos valorando como debería ser. Biodiversidad es algo que es un concepto que abarca flora, fauna y yo creería que un poco más. Así que nos enfocaremos un poco en este tema para ver de qué se trata, cómo se vive, digamos, cómo se desarrolla la biodiversidad en Jardín. Y para ello me encuentro con Daniel Mesa Betancourt. Él es un jardineño apasionado por este tema de la biodiversidad. Daniel, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme al programa. No, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Antes de entrar en materia, contémosle un poco a la comunidad, a nuestros televidentes, ¿quién es Daniel Mesa? ¿A qué se dedica? ¿Cuál ha sido como su proyecto dentro de la biodiversidad? Su proyecto de vida dentro de esto llamado biodiversidad. Bueno, pues yo soy originalmente de Medellín, pero gran parte de mi familia pues tiene raíces acá en Jardín. De hecho, pues la familia es muy grande, pues como esas familias antiguas que tenían muchísimos hijos. Y ya más recientemente, pues hace como 3 años, sí vine acá pues a estar con mis papás durante la pandemia. Yo como tal he estado estudiando historia, todavía no lo he terminado, pues estoy como en la parte final y ahí me he demorado un rato, pero mientras he hecho ese proceso y aprovechando pues que estaba acá en Jardín, me gusta mucho la fotografía y acá la intentaba como practicar. Entonces yo creo que lo de la pasión por la diversidad comienza ahí con la fotografía, pero como de una manera más bien accidental. O sea, realmente no era que yo estuviese enfocado o consciente de esa biodiversidad, sino que como a medida que fui haciendo lo que me gustaba, empecé a notar que pues eso que uno no ve, que es muy invisible, pues como esa gran diversidad de vida, pero como poco a poco, porque no es algo como que uno lo pueda ver en su totalidad, es más bien como de a poco. Algo que encontraste, mejor dicho, sin estarlo buscando, lo que suelen llamar como serendipia. Algo así, sí. Bueno, no, muy bonito que te hayas enamorado precisamente de esa riqueza natural de Jardín. Cuéntanos un poco desde tu experiencia, ¿qué es la biodiversidad? Pues como tal es esa riqueza en términos de la cantidad y diferencia de especies de seres vivos que hay en un lugar. Entonces, pues incluye no solo fauna, flora, sino pues los hongos, las bacterias, todo lo que está vivo como tal. Y yo creo que si uno habla, o sea, al uno mencionar la palabra biodiversidad, pues y al estarse refiriendo a esa riqueza, también eso lo lleva a inmediatamente imaginarse como el por qué hay tanta riqueza. Pues o sea, no es algo como que se explique de una manera tan fácil, pues como que simplemente tenemos esa biodiversidad y ya, sino que debe haber algunas razones, algunas condiciones que permitan que tengamos esa riqueza. Y obviamente pues es una riqueza que es muy importante pues en muchos sentidos, pues por un lado porque nos aprovechamos siempre de ella, pues o sea, nosotros vivimos de la naturaleza, por ejemplo, pues de lo que comemos, de esas especies que cultivamos, al mismo tiempo, pues hablando digamos de jardín, el hecho del turismo también está conectado con ese recurso, entonces digamos, el ser humano directa o indirectamente lo aprovecha, y más allá de eso hay cosas, digamos, que esa biodiversidad nos provee, pero de las que no somos muy conscientes. Es decir, que biodiversidad lo podemos entender un poco como todas esas formas de vida
y digamos como su desarrollo particular también dentro del contexto de un territorio. Por ejemplo, aquí mencionabas un poco sobre las plantas, pero también mencionabas sobre animales, sobre cómo esta riqueza natural atrae al turismo. Daniel, ¿cómo podríamos medir esa biodiversidad de jardín? Pues la forma usual que se hace pues científicamente y digamos también es la que se usan que se usan muchas reservas es contando el número de especies. Pero más allá del número de especies, pues hay que ver como todo el conjunto. Pues digamos, porque todo eso tiene que ver con la taxonomía. Entonces, los géneros, las familias, etcétera, ¿cierto? Y se puede ver enfocándose en grupos específicos. Entonces, por ejemplo, siempre se ha dicho, pues es como algo ya entendido por todos acá en Jardín, que en Jardín hay gran biodiversidad de aves en específico. Y es lo que en este momento más se está aprovechando, pues como lo que más se está mostrando en términos de biodiversidad en general en Jardín. Pero eso solamente es una parte, es un enfoque y tiene que ver quizás porque en Colombia lo que más se ha movido en el mercado del ecoturismo es lo de las aves y el birding y el hecho pues de que hay un público extranjero que le gusta mucho eso, ¿cierto? Pero más allá de eso tenemos otros grupos muy grandes que también pues representan nuestra biodiversidad. Entonces, en un principio, digamos, es como ese número de especies. Y bueno, y la pregunta sería, ¿existe como un conteo de la biodiversidad de jardín? Pues por el momento yo no conozco que haya como un estudio al respecto. Y yo creo que en Colombia en general todavía es algo que está como en desarrollo. Claro, escuchamos mucho. Yo, por ejemplo, he escuchado que se han encontrado especies endémicas en jardín, que en jardín habitan no sé cuántas clases de aves, que llegan aves migratorias. Bueno, en fin, es una cantidad de, digamos, como de comentarios respecto a esa riqueza natural. Pero creo, y no sé, perdón si me equivoco, que no existe un inventario de esa riqueza natural, precisamente de esa biodiversidad, como usted lo decía. Y creo que ahí hay un sector, digamos, académico que explotar y bueno, ya los expertos en esa materia pues lo irán haciendo. Daniel, ¿qué son especies endémicas? Contémosle un poco a la comunidad sobre esto. Pues son unas especies de seres vivos que solo habitan o se encuentran una localidad o en una región en específico. Por ejemplo, hay especies que solo están en Colombia o solo se han reportado que se han visto ahí en Colombia y no en Venezuela, Perú, Ecuador, solo limitadas a ese espacio. Entonces hay unas que uno las puede limitar al país, hay otras que uno las puede limitar a algo más pequeño, más concreto. Como tú decías, por ejemplo, hay unas que uno podría decir que solo están en jardín. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, de las que No conoces. sé si me equivoque, pero la Passiflora jardinensis es casi que muy restringida a esta zona. Probablemente también esté pues como alrededor de la DMI, que incluye DMI, Támesis, Cuchilla. quizás Caramanta, Río Sucio, ¿cierto? Pero por el momento como creo que donde se encontró fue acá. Y no sé si la hayan encontrado en otros lugares. Pues yo creo que casi todas las observaciones son acá. Entonces digamos, esa podría ser endémica. Puede que en algún momento se amplíe como ese rango que realmente se encuentre que está en muchos otros lugares de Colombia, pero de Colombia sí es endémica. O sea que digamos solo acá se encuentra esa especie. Y bueno, tengo entendido que fueron los científicos quienes la encontraron acá y ahora se ha incluido dentro del escudo del municipio, resaltando también un poco yo insisto con la palabra riqueza natural de la que gozamos en jardín. Tú nos decías que empezaste en este cuento de la biodiversidad y te adentraste, digamos, a estos conocimientos a través de la fotografía y ese gusto por la fotografía. ¿Cuáles son como esas especies más curiosas, más vistosas o más extrañas, más raras de pronto que has podido apreciar aquí en el municipio? Bueno, pues digamos una que me llamó mucho la atención cuando simplemente estaba practicando. Bueno, yo empecé practicando, pero digamos en un momento ya de haber tomado muchas fotos y ver que habían muchas cosas,
yo empecé con las polillas y pues digamos cada noche había diferentes y se veía como demasiada biodiversidad. Entonces al ver que era tanta, pues también me surgió como la pregunta de cómo hago para saber cuál es cuál, ¿cierto? Identificar. Es muy difícil. Pero buscando información hay varias formas de hacerlo. Una es con una aplicación que se llama Naturalista, que también es como una red social donde muchas personas que son expertas en esos grupos de animales le pueden ayudar a uno a tratar de identificar o saber qué es. Entonces, en un día salí pues como a caminar muy cerquita a mi casa, porque pues yo empecé fue en mi casa, en lo mío, y vi un cangrejo, que es un cangrejo de río, pues de agua dulce. Yo creo que acá mucha gente lo ha visto, pero quizás no sabe como qué tan raro es ver un animal Yo de soy eso. de los que nunca ha visto un cangrejo en este territorio. Y entonces yo monté la foto en la aplicación y luego de un tiempo unas personas que son científicos que estudian eso me dijeron como, ay, encontraste eso tan pues como que bueno, saber que allá también está esa especie. Bueno, realmente es todavía difícil saber la especie porque hay que hacer como no, examinarla más detalladamente, pero pues ya después cuando uno empieza a leer y a mirar sobre eso, los cangrejos de agua dulce son como demasiado escasos y la mayoría están como en peligro, porque como nosotros afectamos tanto las fuentes de agua y ellos son tan delicados, entonces nosotros contribuimos a que desaparezcan muy fácil. Entonces esa, por ejemplo, esa especie que logré fotografiar y a partir de la fotografía me di cuenta pues que era importante, es una de las que me ha llamado así la atención. Pero acá hay demasiadas cosas y cada vez uno encuentra más. Pues con la dedicación de sacar el tiempo para buscarlas o para empezar a observar. Por ejemplo, de orquídeas, yo digo que Jardín también es como un municipio, un lugar que tiene una diversidad que Jardín todavía no sabe como esa dimensión de esa biodiversidad. O sea, apenas estamos entendiendo cuál es, porque cada vez que salgo y encuentro algo nuevo, digo, ve, pero parece o sea, yo no me imaginaba que esto estuviera acá. Y va aumentando como ese número de especies de orquídeas y muchas, pues, orquídeas y otras plantas raras. Es curioso que uno las encuentra a veces cerca al pueblo, que normalmente, pues, todos los lugares cercanos a un centro urbano son muy degradados, pues ya casi no hay árboles, bosques, etcétera. Entonces no se suelen ver esas cosas, pero en Jardín, incluso en el parque, se pueden encontrar orquídeas que son nativas de acá. Entonces es muy curioso. Hay personas que dicen que el parque de Jardín es un mini bosque Y eso que a mí me decían que antiguamente cuando estaban los otros árboles, ellos estaban llenos de orquídeas y epífitas y todo, y eso se perdió en el momento en el que lo cortaron, que es como algo de lo que deberíamos ser más conscientes, pues que hubiéramos podido rescatar también parte de eso, no sé, hacer algo con esas epífitas que estaban ahí. Y hay mucha potencialidad de muchos tipos de biodiversidad. Por ejemplo, yo creo que de hongos también debe haber increíble cantidad. De mariposas, como te estaba comentando ahorita, se sabe porque hay una lista pues que se hizo como de chequeo de las especies que habitan acá. Yo creo que eran más de 300 en ese momento, como en el 2017, que la hizo Juan Guillermo, la misma persona que hizo el listado de las mariposas de Colombia y que pues halló que Colombia era el país con más mariposas, pues diversidad de mariposas de todo el mundo. Entonces él también había sacado uno específicamente de Jardín, pero ya con tanto tiempo que ha pasado seguramente hay más, ¿cierto? Es como una primera fotografía de esa biodiversidad. Es muy interesante cuando hablas de biodiversidad, porque creo que muchas veces quienes no conocemos de este cuento de ciencia, de biología, pues cuando salimos a caminar dentro de la naturaleza nos encontramos con seres vivos, sean animales o sean plantas que nos llaman la atención. Por ejemplo, vemos flores, ¡ay, qué bonita esta planta! No sé qué. Me pasaba, por ejemplo, alguna vez que fui a grabar un programa hace 3 años ya en la pandemia, a esta reserva de los colibríes, creo, no recuerdo el nombre de la reserva. Sí. Sí, en la vereda La Mesenia. Y pues íbamos con unos biólogos
Es muy interesante, es muy bonito porque ellos van identificando plantas, bichitos, y ellos se asombran de verlos y uno es como, bueno, pero eso está ahí, eso es rastrojo, eso es paisaje. Pero no, en realidad es que no dimensionamos la importancia que tiene ese ser vivo para, para el ecosistema, para la vida misma. Y creo que desde ahí empieza a radicar la importancia de ser conscientes de la biodiversidad, pero también de ese respeto por la biodiversidad o, en otras palabras, ese respeto por la naturaleza. Tú, Daniel, nos hablas de la fotografía y yo quiero preguntarte, ¿tú compartes, digamos, esos descubrimientos que tienes a través de la fotografía, de esta biodiversidad? ¿Lo compartes con el mundo? ¿Cómo lo compartes? ¿Cómo haces para que la gente empiece a entender un poco de la importancia de esos hallazgos? Pues varias formas. La primera fue más que todo por las redes sociales, pues por mi Instagram. Yo siempre estaba poniendo foticos de ciertas cosas. Por la misma aplicación de Naturalista, ahí están todas mis observaciones y cualquier persona que quiera ver, pues no solo lo mío, sino digamos lo de jardín, puede quedarse días y días mirando. O también puede buscar dentro de eso con alguna palabra clave, como me gusta la orquídea, entonces pone orquídeas y le sale las de jardín, las que se han observado, y pues no solo yo, muchas otras personas. Entonces esas dos formas han sido buenas como para empezar a mostrar, pero yo también he intentado, digamos últimamente, pues hice un pequeño proyecto que es un vivero y que está más enfocado a las plantas nativas, pues como reproducir, mostrar. Y a partir de ese proyecto empecé a hablar con varias personas de acá de jardín como para hacer eventos, pues como charlas o algo. Y el objetivo es ese, como mostrar la biodiversidad. Pero por ejemplo, las primeras, pues los primeros encuentros o actividades que hicimos eran más, no para hablar de la biodiversidad, sino para mostrarle a la gente cómo se puede, pues cómo ellos pueden participar también para empezar a conocer y a descubrir esa biodiversidad. Entonces era como enseñarles cómo utilizar la plataforma a partir de fotografía, pues que se puede hacer con un celular. Y creo que ese es como para mí el primer paso para que la gente se empiece a apropiar o empiece a conocer esa biodiversidad. Obviamente hay muchas, pues tengo muchas fotos y muchas cosas, pero sería, me parece a mí mejor que cada persona también se interese y se integre como en ese, eso termina siendo como una, en cierto sentido un pasatiempo, pero también como un juego, pues es un juego porque cada vez que vas encontrando algo nuevo, tienes más ganas de encontrar otra cosa nueva, de saber qué es y así sucesivamente. Entonces como que, por ejemplo, con la aplicación te motiva a buscar qué es y también te motiva a buscar otras nuevas cosas porque va quedando como el número de lo que has encontrado y vas viendo como tu progreso, cuánto llevas, etcétera. Y también puedes ver lo que se ha visto en jardín. Entonces, digamos, si te gustan las orquídeas, mira, ay, se han visto unas orquídeas que me parecen muy lindas y yo las quisiera ver, te motiva como ir a buscarlas en algún lugar, encontrar esa especie. ¿Y sigues con ese proyecto de ese vivero? Sí, sí, la ¿Cómo se idea puede es, acceder a él? se llama Vivero La Niebla, está por Instagram y lo que estoy haciendo es, bueno, en un principio pues he encontrado ciertas plantas como cerca a mi casa y en otros lugares y la motivación es como que, pues ese es un recurso obviamente y tiene digamos una característica que es la de la belleza, pues que son muy bonitas todas estas plantas. Aparte de eso seguramente tienen muchos más usos, mucha más importancia, más allá de simplemente la admiración, pero empezar por ese lado de la admiración y digamos, he intentado reproducir pasifloras, he intentado reproducir como muchas plantas con flores, como fucsias y begonias y otras cosas que están acá como en esta zona. Y obviamente pues es como para multiplicar ese recurso. Entonces uno lo multiplica en su vivero, lo empieza a reproducir ahí y puede ser una fuente de ingresos para muchas personas en jardín. Pues pienso que incluso hasta el tema de las orquídeas, que es tan polémico, dependiendo de cómo se haga, ¿cierto? Y cómo se entienda todo el asunto,
puede ser un recurso aprovechable para las personas. Desde que, como tú decías, con lo de cuidar la biodiversidad, desde que uno entienda cómo se cuide, qué puede hacer uno para cuidarla, uno también puede aprovechar el recurso sin dañarlo, pues como digamos la fuente que son las plantas que están ahí en la naturaleza, no simplemente como sacarlas para uno venderlas y que ese sea su ingreso, sino como uno crear un lugar donde uno los puede reproducir y ya no tener que recurrir a dañar el ecosistema. Entonces, esa riqueza está ahí y lo que pasa es que no la conocemos, pues en primer lugar no la conocemos, tampoco sabemos su importancia, para qué sirve, qué beneficios puede tener esa planta. Muchos son medicinales, no sé, hay de muchos tipos. O beneficios en cuanto a la producción del agua o purificación o cuidado del agua, en fin, o mantenimiento de la misma fauna que vive ahí. Pero debe haber una forma en la que Jardín empiece a valorar eso y lo empecemos a aprovechar de manera responsable. Entonces, digamos, el vivero yo lo he planteado como en ese sentido de enseñarle a la gente esa biodiversidad, pero yo pensaba, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Si la gente tiene la planta y la puede admirar y ver el proceso y cómo crece, cuando florece, los animales que vienen a polinizar, en fin, todo eso que rodea a una especie, yo creo que es lo que puede hacer que la gente sí adquiera como esa cercanía, ese conocimiento de esto es mío, pues esto es de Jardín, esto es de nosotros, esta es una riqueza. Y cuando la otra gente también, digamos, no sé, los familiares o la otra gente le admire la planta, va a sentir como ese orgullo, todo pues el orgullo de esa belleza que la puedo compartir con otras personas. Y yo creo que eso es una tradición porque eso existió y ha existido desde hace muchos años. Pues tú sabes las historias de las abuelas de ese intercambio de plantas y cómo eso todavía sobrevive, y pues yo creo que eso hace parte del patrimonio en cierto sentido cultural de Jardín, pues sus plantas, sus jardines, ¿cierto? Lo que me parece que es quizás algo irónico es que ha cambiado mucho pues como ese tipo de jardín y lo que uno encuentra últimamente son muchas más plantas foráneas, pues como exóticas de otros países. Muchas pues su historia ya tiene que ver con nosotros porque las trajeron hace muchos años y pues ya son casi como nuestras. Pero más allá de esas que tenemos en los jardines, acá al lado tenemos una diversidad increíble. Entonces es como, ¿por qué no? La pregunta mía es, ¿por qué estas no se ven reflejadas en esos jardines? ¿O por qué no veo como esa apropiación o ese orgullo de la gente por las especies de acá? Pero de vez en cuando uno sí encuentra que hay gente en el campo que cultiva plantas que son de acá nativas. Claro, es un poco también del desconocimiento que hablábamos al principio de, es que eso puede ser rastrojo, pero en realidad no es rastrojo, sino que es una planta de gran importancia y digamos belleza, porque también hay que cambiar un poco también ese significado o esa visión de lo que es belleza. No necesariamente es la flor más llamativa, sí. Pero sí, digamos, como la importancia de por qué esa planta está aquí en el municipio, entonces al hacerla nuestra, entonces poderla contemplar. Y bueno, eso no aplica solo para plantas, también para otras especies. Antes de continuar con la conversación, yo quiero darles un dato curioso a los televidentes, y es que en el planeta existen más de 7.7 millones de especies de animales y más de 298,000 especies de plantas. Estos son según datos de la ONU. Sin embargo, más del 20% de todas estas especies están en peligro de extinción. Y según las mismas estadísticas, 150 de ellas desaparecen cada día del planeta. Un impacto directo o indirecto de la acción humana, y que en Antena 4 somos muy insistentes con eso. Nuestras acciones, todo lo que hacemos día a día impacta de alguna manera al planeta, a la naturaleza, a los ecosistemas. Entonces es un llamado a ser conscientes de nuestras acciones. Ahí está la importancia no solo de cuidar la naturaleza, sino de mantener hábitos de estilos de vida acordes con la naturaleza, con el respeto por la naturaleza.
Hemos hablado, por ejemplo, de evitar la contaminación, de proteger los cauces de los ríos, en fin, hay un montón de acciones que estamos llamados a revisar. Daniel, continuando con la conversación, al principio nos decías que eres estudiante de historia. ¿No has pensado de pronto irte hacia la biología? Pues no necesariamente como a estudiarlo. Pues yo digo que es como mientras esté acá en el municipio y pueda seguir como con esa pasión, pues yo lo haré desde el punto de vista de como de ese interés por conocer lo que hay acá, ¿cierto? Y también intentar que no sea algo pues como solo mío, interés solo mío, sino como enseñar o mostrar o que otras personas también adquieran ese mismo interés, como transmitirlo, porque pasa mucho que la gente se va o ya no está la persona y digamos como eso que había hecho se desaparece. Y a pesar de que es algo pues muy personal, que me interesa esa biodiversidad por muchas razones, yo entiendo que también tiene un componente o una razón que hace que sea importante socialmente. O sea, es que es importante no solo para mí, sino para todos por muchas razones, ¿cierto? Como tú decías hace un momento con las cifras de la biodiversidad que está desapareciendo en el mundo, Colombia creo que es considerado el segundo país como más mega diverso en el mundo. Si no estoy mal, el primero es Brasil, en gran medida, pero sucede que en Colombia todavía hace falta mucha investigación respecto a esa biodiversidad, entonces no sabemos exactamente y puede que seamos el primer país más diverso de todo el mundo, simplemente porque no se ha estudiado todo lo que tenemos, ¿cierto? Pero eso pues conlleva una responsabilidad muy grande porque somos como el lugar donde se conserva esa diversidad y es un recurso que no es solo de nosotros, sino que es del mundo. Entonces tiene esa importancia pues tan grande que va más allá de cada uno y de cada municipio, de cada departamento y del país, ¿cierto? Por muchas razones. ¿Por qué? Podría uno decir, digamos, la importancia del recurso del agua está relacionada con esa biodiversidad. Mientras más biodiversidad hay, más conservado esté el ecosistema, también más nos va a proveer de eso, que es lo que más necesitamos para sobrevivir, pues del agua en un primer momento. Pero el clima también, pues digamos, si se destruye todo este ecosistema que tenemos acá en el jardín, el clima cambia. Entonces, pues tendríamos menos agua, podría haber más erosión, más deslizamientos, muchos más diferentes problemas. Pero no sabemos que eso que tenemos ahí nos está protegiendo en cierto sentido de muchas problemáticas que no las estamos viviendo. Solamente cuando se degrade hasta un punto muy, muy alto, vamos a sentir la consecuencia. Pero ya en ese momento difícilmente vamos a poder hacer algo al respecto. Porque dañar, digamos, tumbar un bosque o tumbar un bosque para meter las vacas es muy fácil. Pues eso no se demora nada, pero volver a convertir un potrero en un bosque como estaba antes es muy difícil. O sea, realmente si se pusiera uno a pensar en tiempo y recursos, creo que sería de lo más costoso que hay. ¿Y quién tendría esa voluntad de hacer esa inversión? Es muy difícil encontrar a alguien que quiera hacer eso, ¿cierto? Pero eso es lo que pues precisamente necesitamos. Claro, a veces se han antepuesto intereses económicos en el caso de la ganadería. No estamos diciendo que no se puede hacer ganadería, pero a veces la ganadería, digamos, cruza fronteras donde debería primar la naturaleza libremente. Y hay muchas formas de hacer la ganadería, no solo hay una forma. Ganadería entonces, digamos, sostenible que llaman. Se podría hacer la ganadería, pero de otra manera. Se podría planear todo de otra manera, ¿cierto? O de manera que no tengamos que sacrificar esa riqueza natural tan importante para el planeta, para la vida, para el clima. Por ejemplo, por mencionar algo curioso es, digamos, años atrás, digamos, décadas atrás, yo veía, pues, y todavía pues escucho historias al respecto, que había más conocimiento de cómo utilizar los recursos que uno tenía a la mano para también hacer esa ganadería. Entonces, digamos, se cultivaban muchas especies de árboles y de plantas y se utilizaban para alimentar al ganado, sin necesidad de tener que ir a comprar cuido o, digamos, estos elementos que ahora están tan caros. Entonces, digamos, se fabrican artificialmente. Sí, y una de esas especies es
chachafruto, que tienen 1000 usos y uno de esos era el forrajeo, que es como cortar las ramas y dárselas a los marranos, a ciertos animales. Entonces uno podría hacer, digamos, ese mismo tipo de actividades, pero como entendiendo que si uno protege la biodiversidad también se va a beneficiar en muchos sentidos. Y también aquí cabe la agricultura. En otro programa hablábamos del abono orgánico y eso nos recuerda también cómo abonaban en otros tiempos, Exacto. cómo se practicaba la agricultura, cómo se abonaban los cultivos, pero también hablábamos de la importancia que tiene hoy en día el abono orgánico que de hecho resulta hasta más económico. Entonces es un montón como de factores que hay que entrar que se pueden entrar a revisar en ese de proteger la naturaleza. Solo para agregar ahí algo es que hace poco visitando un cultivo de café encontré una práctica muy interesante que era se tenían árboles sembrados al lado del café y se utilizaban esas mismas hojas para cubrir el suelo, digamos, donde están los árboles de café. Y eso servía en cierto sentido como una especie de abono para esas mismas plantas. Y al mismo tiempo ayudaba a que, digamos, ese suelo no estuviera expuesto al sol y todo porque se erosiona. Es decir, tú le puedes echar el abono normal químico, pero llega el agua y lo lava y se pierde, se desperdicia. En cambio, cuando uno tiene una cierta capa de vegetales, más fácil se permanece ahí, se fija. Y si uno va a un bosque, digamos, de acá nativo, uno ve esa característica de que por donde uno camina es como un colchón de muchas hojas. Y ahí está todo un ecosistema que explica pues, cómo es posible que ese bosque esté vivo. O sea, de dónde sale el alimento del bosque, de esos mismos desperdicios, que son hojas, pues, animales muertos, y ahí están los hongos y otras bacterias y hacen un trabajo que yo creo que el ser humano difícilmente podría reemplazar. Entonces, si uno entiende ciertas de esas cosas, podría cambiar sus prácticas y hacer como experimentación para lograr pues como una agricultura o una ganadería más sostenible. Daniel, me devuelvo un poquito, unos cuantos, digamos, minutos en la conversación y era que tú mencionabas, es algo que quiero resaltar y que me gustó mucho y es que tú mencionabas que esta parte de este cuento del vivero y de la fotografía es un hobby, es una pasión tuya, ese amor por la biodiversidad, pero hablabas de que también tiene, digamos, sin pensarlo, una característica o un componente social. Y me gusta mucho entonces que precisamente te hayamos invitado y que nos estés acompañando en este programa, porque en lo nuestro también queremos resaltar cómo desde la acción cotidiana de cada uno, ese quehacer diario, por insignificante que parezca, es importante, digamos, en ese devenir histórico o en ese desarrollo de una comunidad, en este caso del municipio de Jardín. Entonces es una invitación a que los jardineños, lo que sea que hagamos desde nuestra propia cotidianidad, lo hagamos con mucho amor y con mucha pasión, porque seguramente hay ahí un componente social, un aporte a ese crecimiento como comunidad que somos, y es también pues volver a la raíz de la comunidad en estos tiempos de globalización. Continuando con la conversación y ya para ir cerrando, porque creo que estamos sobre el tiempo, esta biodiversidad también atrae mucho el turismo. Tenemos turistas, por ejemplo, locales de Colombia o que vienen del extranjero, vienen buscando pues, poder contemplar y experimentar esa biodiversidad, esa riqueza natural del municipio. Pero, ¿cómo relacionas tu biodiversidad con turismo? ¿Hasta qué punto, digamos, es una relación sana? ¿En qué momento digamos, está traspasando ese límite donde el turismo ya empieza a deteriorar la biodiversidad? Sí, es algo como polémico, problemático, pero a pesar de los problemas, pues que yo creo que muchos de ustedes pueden conocer respecto a cuando el turismo se descontrola, yo pienso que si se hace bien en el sentido de incorporar esta riqueza de la biodiversidad para uno mostrarla, son más los resultados positivos que negativos. Entonces, obviamente, digamos, me parece a mí que las prácticas que más impactan, pues por un lado es cuando se descontrola en el sentido de que llega un número de personas tan grandes que el lugar no es capaz con ellos, pero yo creo que más allá de ese descontrol del número de personas, pues porque vemos que el turismo de jardín cada vez crece, crece, crece,
Claro, y hay algunos lugares que exceden su capacidad Hay de muchas, carga. yo creo que igual hay muchas formas que uno podría hacer para, pues como dueño del lugar o como persona que administra el lugar para también minimizar eso. Si uno empieza a organizar la infraestructura para que se pueda recibir adecuadamente a esas personas, si uno puede hacer los senderos de una manera como realmente pues bien hecha, que no se deterioren tan fácil y que digamos la gente sepa que por ahí es por donde se camina y pues que no salgan a caminar por todas partes, eso también ayuda a que haya menos deterioro. Entonces digamos, si se le invierte más a esa infraestructura, tiene esos beneficios. La otra cosa, diría yo, es desde el punto de vista de educar. Si uno empieza a conocer la biodiversidad y se apasiona por ella y entiende esa importancia, yo creo que uno es capaz de comunicarle a las otras personas ese valor, pues como por qué es tan importante esa biodiversidad, y desde ahí mismo, cuando tú estás con ellos, digamos, mostrándoles los muchos lugares que tiene Jardín acá que son tan hermosos, de cascadas y demás, es una forma como de hacer que ellos también se apropien de eso, como decirles, mire esta especie que está acá tan linda, y hablarles, contarles todo el cuento, que no sea simplemente lo que yo creo que, pues personalmente pienso que se hace a uno, hay mucho que es, digamos, solo el interés de solo llevar a la persona al lugar y ya. Digamos, en el recorrido hay muchas cosas que ofrecer, pero no se están aprovechando y que se podrían aprovechar en ese sentido de enseñar y de mostrar la biodiversidad. Que yo creo que mientras en Colombia más se conozca esa biodiversidad y la gente entienda pues que es tan bella, tan hermosa, todas las utilidades que tiene y el simple hecho de saber que hay esa gran cantidad y que somos los que somos responsables de proteger esa biodiversidad, ya va cambiando un poco como la mentalidad de la gente, pues de no, como tú decías, no verlo como un simple rastrojo, sino ver como, uy, es que Colombia es de los pocos países que tiene esto, que está acá, y de hecho tenemos la bendición de que crezca ahí al lado del camino sin que nadie tenga que estar pendiente de él, ¿cierto? O sea, es una naturaleza que se permanece ahí, se perpetúa, y la encontramos muy fácil, no tenemos que ir como en otros países muy lejos, sino que acá mismo en lugares muy cercanos, ella está ahí como a la mano, simplemente que normalmente no la vemos. Pero yo digo que más que todo con la educación se puede empezar a regular el turismo, no tanto como desde el punto de vista de esos límites legales, sino como que los mismos guías, la misma gente de acá, se empodere de esa biodiversidad y le muestre al otro que hay que respetarla, que hay que valorarla, y ahí empieza poco a poco como a cambiar el panorama. Pero obviamente sí tenemos que estar muy pendientes de lo que va a pasar en estos próximos años respecto al turismo, porque sí se ve que está creciendo de manera desaforada. Pero al menos desde el punto de vista de lo que yo veo de los extranjeros, yo digo que uno puede ver que ellos realmente vienen con esa mentalidad mucho más que nosotros de cuidar y de admirar esas cosas. Quizás somos nosotros los que todavía no hemos llegado un poco como a eso, pero es precisamente porque para nosotros es como algo tan normal ver ese rastrojo ahí, mientras que en los países de ellos pues muchas veces no tienen nada, no tienen, el bosque solo es de 1 o 2 especies ya, en cambio acá hay incontables especies. Claro que sí, son bosques. No conozco el extranjero, pero los mismos extranjeros nos hablan de que son bosques o sea, no tienen esa diversidad de la que nosotros gozamos aquí en Colombia. Me gusta mucho que resaltas unas palabras, digamos, clave en esa relación entre biodiversidad y turismo, y hablas de educación y de organización o planeación. Y entonces creo que ahí hemos llegado precisamente a la parte clave o digamos al resumen de esta última discusión entre esa relación entre biodiversidad y turismo. Y es que el turismo puede ser muy ventajoso, muy provechoso económicamente, para cuidar la naturaleza, en temas de patrimonio, en fin, en un montón de aspectos, siempre y cuando se cumplan esos dos, digamos, conceptos: el de organización, el de planear, planificar, planear en un turismo sostenible, cómo lo vamos a hacer,
hasta qué capacidad lo vamos a hacer, cuándo debemos poner, digamos, límites, sean legales o como deba hacerse. Y también esta parte de formación, educación, conciencia de por qué eso que estamos, digamos, exhibiendo turísticamente es importante para nosotros, es importante para la comunidad, para el planeta, o mejor dicho, por qué se convierte en patrimonio, en este caso, en patrimonio natural. Entonces creo que ahí está la clave: organización y educación. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esa conversación. La gente se estará preguntando qué otras otras acciones se están llevando a cabo sobre biodiversidad en el municipio. Usted nos mencionaba al principio del programa, fuera de cámara, algunas otras acciones y personas que habitan en el municipio que están haciendo acciones grandes, pequeñas, medianas al respecto, y yo creo que sin duda vamos a seguir hablando de biodiversidad en lo nuestro, porque ojalá que sí. Tenemos muchas personas con quienes conversar y conocer un poco de esas acciones de cuidado de la naturaleza. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Y yo, televidente, los dejo entonces con el mensaje de cuidar, valorar ese patrimonio natural que tenemos en el municipio, disfrutarlo, difundirlo, y por qué no empezar a interesarse más por él, ir un poco más allá, y como les decía también, cuidar mucho esas acciones cotidianas que hacemos, porque de verdad que tienen un impacto muy grande en nuestra comunidad. Muchas gracias por su sintonía en este programa y nos vemos en un próximo episodio de Lo Nuestro.